Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gozo nuevamente poder estar en sus hogares o en sus equipos electrónicos, en el caminar que usted tiene en su diario vivir, porque estamos con Televida y en Argumentos, aquí en Televida, donde la fe cobra vida. Quien le habla a su servidor, Gary Ortiz. Estoy acompañado, como de costumbre en estos temas, con Diego Arana. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Contentísimo de verdad de este programa que tenemos, un tema muy interesante como siempre Ajá. y también dispuestos, ¿no?, a responder las dudas de las personas. Ahí vamos a nutrirnos hoy de la palabra y también de lo que ocurre en nuestro acontecer diario. Sí, hoy tenemos algo que ver con las lenguas, parece, ¿no? Las Las lenguas. lenguas. Bueno, vamos a ir a Babel y por qué Dios tuvo que confundir las lenguas. Y entonces el tema que nos reúne el día de hoy es esta pregunta: ¿qué razón, cuál es la característica que engloba de repente esta confusión? Porque la palabra Babel significa confusión. Y bueno, todos conocemos un poco el capítulo 11 del libro de Génesis, donde se habla de la construcción de una torre, la torre de Babel. Y referencias seguramente hay muchas, pero déjeme principalmente ir pensando en aquellas construcciones que tenemos el día de hoy. Se levantan muchas construcciones en función de elementos transversales que puedan dominar todo, absolutamente todo lo que significa naciones, pueblos, etcétera. Y entre de ellos tenemos, por ejemplo, la palabra género. ¿Le es familiar a usted la palabra género? Bueno, muchos autores, y hay una palabra nueva también que ya es más o menos del año 2018, 19 y tal vez 20, se viene acuñando globalismo, que es muy distinto a la globalización que aprendimos un poco entre de los años más o menos 80 por allí, cuando aparecía la internet, la villa global. Pero hoy estamos con el globalismo, donde muchos autores, bueno, muchos, hablando de algunos de ellos, mencionan acerca de estas palabras transversales que buscan que todos los países puedan tener estas leyes, estas características de un solo gobierno, de que una sola idea o una sola política pueda ir dirigiendo las políticas de otros estados, otros gobiernos. Y ahí entonces tenemos la palabra género. Y la palabra género diferenciado, por ejemplo, el día de hoy de la palabra sexo. Sabíamos siempre que género y sexo son dos palabras que prácticamente son las mismas como sinónimos, pero en este tiempo, ¿no?, se usa la palabra con la distinción de identidad. Y a eso quiero ir con la Torre de Babel, ¿no? Tener una identidad. Y al tratar de tener una identidad, lo que están haciendo en estas formas globales, por ejemplo, es más bien quitándole la identidad a las personas cuando le dicen que lo que tú sientes o como tú te sientes, ese es tu género. No importa qué sexo tengas, pero lo que tú sientes, eso debe identificarte como la persona que tú crees que eres. ¿Eso es cierto? Sabemos que la escritura, la palabra de Dios, nos dice que no es así. Dios nos creó hombres y mujeres. Y el género sí tiene que ver, sí, está bien, tiene que ver con la forma como tal vez desarrollamos algunas cuestiones culturales, pero el fondo tiene que ver con nuestra característica. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque ahora podemos llevarle a estas leyes que se están dando a nivel de todo el mundo. Por ejemplo, ya a Latinoamérica ha llegado la ley del aborto. Tal vez aquí al Perú aún esa todavía se sigue discutiendo y esperamos que efectivamente no se tome esa decisión tan equivocada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en todos los países hay estas identidades de género? Se viene promoviendo en la educación, en la economía y en gran parte de los sistemas de gobierno, igual con el aborto.
¿Será que estas características de una sola lengua, de una sola, de un solo idioma basado ya en términos como estos, nos estarán llevando también a pensar en lo que sucedió en la Torre de Babel? ¿Qué piensas de esta parte importante de la escritura, la palabra del Señor que nos habla de la construcción de la torre? La Torre de Babel, según muchos autores, ¿no? Mm, Por ejemplo, John Walton, Tremper Longman, representaba también como el clímax de la arrogancia humana, ¿no? También hay un mm, autor que se llama Michael Heiser que menciona, ¿no? Que Dios entregó a las naciones a su orgullo, ¿no? Los entregó y las mm, naciones mostraron, ¿no? O sea, mm, después de haber mostrado ese orgullo, las entregó a las naciones, a los principados y potestades, ¿no? Eso también es un tema espiritual, ¿no? ujú. Y en la Torre de Babel se puede ver también la estructura de un sigurat, ¿no? Un sigurat, justo mencionan que es como una pirámide escalonada, ¿no? Es en la época de Babilonia ya. Ajá, la época De Babel pasamos a Babilonia. exacto, ¿no? Ujú, Entonces hay como un patrón que se mm, repite arquitectónico, ¿no? Porque mm, incluso se pueden ver muchos de estos tipos de pirámides en mm, culturas como, ¿no? Los aztecas, ¿no? ¿No? También en otras culturas en Egipto también habían las primeras, ¿no? Antes de las pirámides comunes que se conocen, antes habían otras. Entonces se puede ver como un patrón, ¿no? Entonces, ujú, ¿cómo es que un sistema arquitectónico se repite en varios lugares que están muy distanciados geográficamente, ¿no? Y también, ¿cómo es que sistemas de pensamientos pueden expandirse sin que haya contacto, ¿no? Porque la separa pues todo el océano, muchas culturas, ¿no? así es. Entonces eso nos muestra que no solamente se trata de un idioma, ¿no? Sino también un sistema de pensamiento, porque el lenguaje surge, ¿no? De un sistema de pensamiento, la manera como las personas viven, su estilo de vida, forma también lenguaje, ¿no? El lenguaje es como que una casa en la cual la gente vive, ¿no? Como un ambiente donde la gente se mueve y puede comunicarse. Entonces, cuando hablamos de este sistema de pensamiento que se repite en muchas culturas, podemos hablar de que el mundo de las religiones, la idolatría, todo eso, Ujú, esos sistemas, ¿no? de pensamiento generan, por ejemplo, que se adore el sol en una cultura y en otra cultura también. Se adora la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, en los celtas, y también se adore lo mismo. demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia, ¿no? Y también las figuras, ¿no? De una deidad femenina, una consorte, ¿no? Con su dios masculino y un hijito, ¿no? Un pequeño dios, ¿no? Tiene a Ujú, Isis, ¿no? A Horus, ¿no? También tiene, ¿no? El tema de Osiris, ¿no? así. Osiris, ¿no? El esposo Osiris, Horus, el hijito, Mm, ¿no? Tenemos a Tamus, ¿no? Entonces, tenemos muchas culturas que tienen mm, elementos muy comunes, ¿no? Y es como que la mm, Torre de Babel podría ser también este mm. sistema que empezó a expandirse por medio de la arrogancia y la idolatría humana, ¿no? Cierto, Diego dice la escritura, el texto bíblico de Génesis 11, nos viene afirmando algo bien particular al respecto, porque dice el texto que tenían toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Es redundante, ¿no? Aquí, aunque las palabras son diferentes en el hebreo, lengua tiene que ver con labios, mismas palabras, tiene que ver con la manera como se expresaban, las expresiones habladas. Y dice, y que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, importante, se dijeron, se escucharon, se comunicaron, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y otra vez, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Fíjese, escuche bien esto. Edifiquemos una ciudad y una torre. O sea, no solamente la construcción de la torre, es una ciudad. Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Preste atención a eso. Hagámonos un nombre por si fuésemos o fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí viene la intervención de Dios. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre, las dos cosas, que ellos edificaban, los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues descendamos
y ahí está hablando ya plural, porque nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Veamos algunas cosas interesantes del texto. Hagámonos la pregunta. Si uno quiere hacer una torre que llegue al cielo, ¿no sería mejor ir a un cerro, a una montaña y hacerlo allí? ¿Por qué ir a una llanura? ¿Por qué hacerlo en un lugar plano? Entonces, no está el problema en la altura que debiera tener la torre. ¿Dónde está el problema entonces? Tampoco está el problema en el hecho de la comunicación, porque la comunicación tiene que ser un medio importante para el desarrollo de nuestras vidas. En un hogar, si no hay una buena comunicación, ¿no? Porque podemos tener unas mismas palabras, ¿no? Y cuando uno se casa, por ejemplo, en mi caso, al día que me casé, mi esposa tiene unas palabras en las cuales utilizaba en su familia, yo otras, pero cuando lo utilizamos entre los dos, el significado era diferente, o por lo menos distinto, o no era el mismo entendimiento. Entonces, no se trata entonces únicamente de palabras o que estaba mal la comunicación allí. Tenían una buena comunicación. El día de hoy tenemos tantos equipos y las familias están tan incomunicadas. Tenemos tantos medios de comunicación y las familias andan tan distanciadas. Aún para llevar adelante tal vez una reunión familiar, un almuerzo, una cena, las familias están completamente distanciadas porque le prestan tanto atención a sus equipos que no le prestan atención a los que están ni siquiera saboreando o tal vez comunicando o querer comunicar en la familia. Entonces estamos tan incomunicados, mire, ve. Y aquí ellos se comunicaron muy bien. Más bien eso debiéramos aprender, a tener una buena capacidad de entendimiento, saber oír, prestar atención, saber escuchar y entender. Pero tampoco está el problema allí entonces. ¿Por qué Dios tiene que confundir las lenguas? Y aquí viene el gran problema. Porque dice Dios en el texto que hemos leído, ellos dicen, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la faz de la tierra. ¿Qué habían recibido ellos como orden, como parte de sus vidas? Que vayan por toda la tierra, lo dice capítulos anteriores. En el capítulo anterior está hablando de Noé, ¿no? El uno también, ¿no? De fructificar y multiplicaos, llenar la Multiplicaos, tierra. llenar la tierra, sojuzgarla. Entonces, el mandato de Dios era llenar la tierra. Mm, ¿Y ellos qué están haciendo? Ir en contra del mandato. del mandato de Dios. Y cuando uno está en contra de las cosas que Dios ha dejado establecido para nuestra vida, para nuestro bien y para la humanidad, entonces ya corremos pues los riesgos enormes de las distorsiones que van a haber. Y ahí entonces la humanidad el día de hoy anda con todas estas distorsiones porque le ha dado la espalda a Dios. Hagámonos un nombre. ¿Y ahora qué está pasando? El nombre tiene una identificación, tiene una identidad. Hay algo que nosotros no escogemos cuando nacemos. El nombre que usted tiene, ¿quién le escogió? Su papá, su mamá, su abuela, alguien de la familia, principalmente los padres. Pero usted no escogió su nombre. ¿Cómo es que puede el día de hoy este globalismo decirnos, sí, tú puedes escoger tu identidad, cuando ni siquiera podemos escoger nuestro nombre? Y hay muchas cosas que no escogemos. Pude escoger mi profesión, pero yo no escogí dónde nacer. Entonces hay muchas cosas que yo no escojo. ¿Por qué tengo que entender que tengo que escoger esa parte que en la cual yo ya nací? Yo nací con una identificación principal, primaria, pero luego necesito una identidad mayor y esa identidad mayor la podemos tener cuando nos relacionamos con Dios. Entonces ya me identifico con aquel Dios que me ha creado, que me ha formado y que vengo aquí a esta tierra con un propósito por la cual Dios me ha diseñado. Tengo un porqué y tengo un para qué y tengo una trascendencia de vida. Eso es lo que nos da Dios como identidad. Y es lo que Dios quiere darte también a ti como identidad en tu vida para que tú puedas vivir
una vida que efectivamente, ¿no?, refleje aquella creación maravillosa que Dios ha tenido para ti. Hagámonos un nombre, el orgullo del ser humano. ¿Qué tenemos que decir sobre el orgullo del ser humano, Diego? Wow, pastor, la verdad lo que acaba de decir me ha llevado a pensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacerse un nombre, el sentido, ¿no? De hacerse un nombre en ese tiempo era como que hacerse famoso, ¿no? O sea, mostrar fama a todos los que podían ver, ¿no? Contemplar la gloria de uno mismo. Entonces era la búsqueda de la gloria personal. Y es un fenómeno muy, obviamente, ¿no? Trascendente, pues, ¿no? La búsqueda de gloria, como que Sí. en toda la historia muchas personas han Fama, buscado su gloria, de fama, fama. ¿no? Los emperadores, Mm, conquistadores de tierras, todo eso han buscado fama. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. Entonces tenemos mucha gente que tiene esa intención, esa motivación de vida, ¿no? Incluso de repente alguno de nosotros en algún momento cuando era chiquitito decía, yo quiero ser un jugador de fútbol famoso, ¿no? Y al final no se cumplió, pero la cuestión es, pero insistes, insistes. insiste, ¿no? O sea, la cuestión es que uno busca, ¿no? La fama en algún punto de su vida porque eso como que siempre el ser humano busca sentirse importante, Ujú, porque en sí, o sea, sabemos en el fondo ujú, que somos importantes, pero queremos esa afirmación, ¿no? Queremos una afirmación, pero a nuestra manera. Y eso es lo que buscaba en la Torre de Babel. Querían ujú, buscar ser ellos famosos, pero a su propia manera, no a la manera de Dios. O sea, porque Dios ya mucha dignidad le había dado al ser humano al hacerlo a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando ellos están diciendo, hagámonos un nombre, ellos quieren tener una identidad en sus propios términos. Y también algo interesante es que la Torre de Babel es una obra también que tiene un cabecilla, ¿no? Digamos, ujú. una mente maestra detrás de eso, ¿no? Sí. Que sería Un un gobernante. gobernante, ¿no? Sería Nimrod, ¿no? Ujú, Nimrod era un personaje muy famoso, ¿no? En la escritura, por ejemplo, está ahí en el capítulo 10, ujú, se habla de que Cus, dice capítulo 10 ujú, 8 de Génesis, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ujú, Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo ujú, cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ujú. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat y Calne en la tierra de Sinar. Es decir, Nimrod tenía muchos proyectos, ¿no? Gubernamentales, digamos, usando esos términos, ¿no? Él era un hombre vigoroso delante de Jehová. ¿Y por qué usa el término delante? Ese término delante tiene una connotación de que es alguien que Ujú. desafía a Yahvé, desafía al Lo Dios hizo creador, Caín. ¿no? Como lo que hizo, ¿no? Soy guarda de mi hermano, delante de Dios le dice. Ajá, exacto. Entonces, Mm, es una persona que busca desafiar a Dios mm, y también se puede ver mm, un cierto reflejo de cómo él es descendiente también de Cam, mm, porque Cam es el que engendra a Cus, ¿no? ujú, Y Cus engendra a Nimrod. Cam, recordemos que es aquel que vio a Noé desnudo, o sea, a ujú, su papá. Lo ujú, vio desnudo y se rió de él, se ujú. burló. Se burló de su papá. Incluso algunas interpretaciones un poco quizá especulativas consideran que él tuvo una conducta bastante desviada, viendo a su papá que estaba, o sea, borracho y Claro, totalmente así fuera de sí, ¿no? O sea, estaba claro. tumbado ahí en el suelo, ¿no? Y en vez de cubrirlo como hicieron sus hijos, los Con otros 2 hijos que ajá, antes, exacto, ¿no? él cometió esa falta, Cometió esa falta, ¿no? deshonrando a su papá. Deshonrando a su padre. Ujú, Y luego Noé mm, lo maldijo, ¿no? ujú. Lo maldijo y le dijo que iban a ser sus descendientes esclavos, ¿no? Y descendientes también de Cam son Los los cananeos. cananeos con todas sus costumbres, todo eso que tienen. Pero aquí el punto también es que Nimrod Mm, es descendiente de alguien que desafió la autoridad, alguien que deshonró la autoridad. Entonces es muy interesante esto también, ¿no? Como a mm. ciertos patrones de conducta, muchos hijos o descendientes también repiten, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Pero aunque eso La ya, tendencia humana, ¿no? nuestra naturaleza humana rebelde, desde que nacemos. Desde que nacemos, ¿no? Hay unas tendencias, ciertos vicios que a veces Mm, también pueden repetirse por el ambiente, también por una tendencia también genética, que a veces unos padres hay que tienen problemas claro. con sustancias Ujú, y los hijos también suelen tener eso, ¿no? Entonces, creo que se puede ver aquí que Nimrod mm, era esa clase de hombre que desafiaba a la autoridad, desafiaba mm, a Dios principalmente. Y él
sería un cabecilla, mejor dicho, la mente maestra que forma esta Torre de Babel. Y la Torre de Babel, según el investigador John Walton y también otros, ¿no? Como Trempen Lehmann III, ¿no? Y otros que investigan también esta cuestión del contexto cercano oriente, antiguo cercano oriente, Ujú. ellos mencionan que esta torre tenía una función específica de contactar con los dioses, con la divinidad, ¿no? Era un tema de lo que llama Walton la gran simbiosis. ¿Qué quiere decir gran simbiosis? Yo te doy a ti, Dios, ¿no? Te doy a ti algo y tú me das algo a cambio. Entonces subía un sacerdote esa clase de torre. Por eso también Dios en el Éxodo menciona que no debes tú hacer un altar tallado para que no se vea tu desnudez. Así O es. sea, no quería Dios que el pueblo de Israel copie costumbres que tenían también las Las otras naciones. naciones. Entonces, se puede inferir también que esta clase de construcciones tenían una función cúltica en la cual el sacerdote subía y ofrecía un sacrificio a esta divinidad para que esta divinidad genere una respuesta esperada, ¿no? Por la comunidad. Y esos fenómenos se ven como vimos, ¿no? Ya vimos esto, ¿no? En Cosmovisión Andina, vimos también esto en el New Age también, ¿no? Que habla de revivir las tradiciones antiguas de las religiones ancestrales, ¿no? Sí, algunos se Entonces, van a las pirámides también para hacer lo mismo, para hacer ese tipo de exacto, rituales. ¿no? Se van también a Machu A Picchu Machu también, Picchu para hacer los mismos rituales. exacto, ¿no? Tenemos un fenómeno, pero Mm, ¿cómo es, no? Que la Biblia muestra esta naturaleza humana. Realmente la Biblia nos expone, desnuda al ser humano y le muestra cuál es su realidad, ¿no? mm, Es como le da una pastilla de ubicaína al ser humano, ¿no? Y genera que veamos mm. cómo seguimos siendo los mismos. Así es. Desde la antigüedad, desde las épocas donde, ¿no? Agarraban a espadazos, ahora con bombas nucleares amenazan todo. Entonces, todo sigue siendo la misma conducta humana, ¿no? Y se puede ver acá cómo Dios decide ejecutar un juicio, porque Interviene interviene. por una razón que estaba directamente llevando a la humanidad nuevamente Ah, a un estado caótico. caótico, ¿no? Y algo que menciona también un autor es Mm, que este autor se llama Michael Heiser. Hay muchas ideas de Michael Heiser con las que yo no concuerdo, pero mm, creo que en esto él acierta cuando él menciona que así como Dios, ¿no? En en Génesis da siempre una respuesta de gracia, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva caen y les da la respuesta del protoevangelio, ¿no? Que les promete que va a haber un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a salir de la mujer, ¿no? Le habla de eso. Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿no? Entonces hay siempre una tendencia, incluso a Caín le dice, ¿no? Te voy a poner una marca para que no te maten, porque Mm, Caín le dice, ay, ahora cualquiera que me vea me va a matar, ¿no? No, te voy a poner una marca, una señal, para que cuando te vean no te maten, ¿no? Y mm. lo protege, incluso habiendo asesinado él, habiendo sido un insolente y todo, lo protege. Entonces siempre había, incluso también en el diluvio, ¿no? Diluvio La mismo, ¿no? gracia de La Dios gracia de siempre estaba Dios. disponible. Pero uno se pregunta, pero Babel no presenta Mm, esa clase de término, al menos como lo vemos en mm, nuestra Biblia traducida, todo con sus capítulos, todo eso, ¿no? Pero mm, menciona a muchos eruditos que mm, en la Torre de Babel, la respuesta a la Torre de Babel es el llamamiento a Abraham. ujú. El llamamiento a Abraham, donde Dios promete que a través de su descendiente va a bendecir a todas las naciones. O sea, todas las naciones que se han rebelado contra Dios, que han Mm, ejercido una conducta arrogante de buscar su propia gloria, mm, mm, todas esas naciones finalmente van a ser bendecidas por este descendiente de Abraham, que va a ser aquel que desciende de la mujer, ujú. que va a ser también el que es el descendiente del rey David y todo lo demás, lo que ya conocemos, ¿no? Que todas las familias iban a ser bendecidas en la Bendecidas simiente de en la Abraham. simiente de Abraham, en este rey, en este hijo, ¿no? El hijo del hombre, por eso se habla en Daniel también, ¿no? El hijo del hombre que venía en las nubes del cielo Que con gran refleja a poder. Cristo. Cristo, ¿no? Cristo se atribuye a sí mismo el Mm, título así es. del hijo. Él es el hijo del hombre. Ujú, Y en él dice que Dios le da dominio sobre ujú, todo pueblo, nación y lengua, para que todos los pueblos le sirvieren. Entonces, se puede ver que la Torre de Babel no tiene un final triste, sino tiene un final de esperanza, porque Dios no renuncia a la humanidad. ujú. Porque, o sea, puede Dios haber dejado, digamos, que el ser humano haga lo que quiere por un tiempo, haberse entregado a la idolatría, porque se habla también de que Dios entregó estas naciones a los principados y potestades para que tengan control sobre estas, ¿no? Cuando Eh, no estimaron tomar en cuenta a Dios, dice exacto, Romanos también, los entregó a los sus... entregó, ¿no? Entonces, acá se puede ver cómo Dios no renuncia a la humanidad, sino más bien
llama a un hombre que no tenía nada de gloria, obviamente, es ¿De una, dónde? De Irak, ¿no? De Irán. donde hicieron las torres Exacto, del mismo Irak, desde Ur de los Caldeos, exacto, de donde pastor. ahora está donde estuvo Babilonia. Ahí Exacto. estamos en la historia. Exacto, y cómo eso, cómo Dios responde, ¿no? O sea, cómo Dios muestra que va a tomar a un hombre que no tiene nada de qué gloriarse, un hombre que tiene su esposa estéril, que es ancianita también, y va a mostrar su gloria y va a traer vida donde no lo hay, porque también Isaac es una muestra del poder de Dios que trae vida donde no hay vida, ¿no? Y también cómo esto va a anticipar, va a prefigurar cómo Dios va a traer a ese descendiente de la mujer, a este hijo del hombre, a este rey hijo de Dios, que va a traer esa redención final y va a hacer que todos los pueblos, naciones y lenguas, todos esos rebeldes, ¿no? De todas las naciones que entre nosotros también somos nosotros también parte de ese pueblo de distinta lengua, que el Señor Jesucristo nos ha bendecido. Porque ¿qué ha hecho Él? Ha quitado esa maldición y le ha llevado sobre sí mismo la maldición para que nosotros tengamos la bendición que Dios prometió a Abraham. Exacto. Magnífico. Estas referencias a las alturas de los edificios. Hoy tenemos edificios que son muchísimo más altos que la Torre de Babel. De hecho que sí. Por lo tanto, entonces, no está el problema en la altura de la torre, como ya hemos dicho. También observamos algo muy importante, la unidad que ellos tuvieron. Se dijeron unos a otros, hagámoslo. Tuvieron una unidad a través del lenguaje. No está mal el lenguaje. En la familia debemos tener un entendimiento, una comprensión para poder solucionar nuestros problemas de hogar, para poder solucionar nuestros problemas de padres e hijos, de solucionar nuestros problemas de interrelaciones, etcétera, en todos los espacios organizacionales. Entonces la comunicación es clave. No hubiésemos o no hubiese, ¿no?, los Estados Unidos puesto el primer hombre en la luna si no hubiese sido por los sistemas de comunicación tan sencillos que establecieron en esa época. Por eso lograron colocar también al primer hombre en la luna. Entonces no está el problema en la comunicación, porque estos son elementos que sí van a construir una unidad, la comunicación, los elementos materiales, los recursos. No está mal que hayan dejado una cosa para inventar otra, inventaron otra cosa distinta, usaron buenos recursos, les dio mayor fortaleza, construyeron mejor y comenzaron entonces a edificar. Tampoco está ahí el problema, más bien eso sería un ejemplo para nosotros de cómo ir de un elemento a otro para hacer cosas mejores. Pero entonces el gran problema es, hagámonos un nombre, la rebelión contra Dios. Todo iba bien. Mira, si usamos todos estos elementos, comunicación, unidad, ¿no?, desarrollo, recursos, etcétera, vamos a ver aquí que es como una organización, una empresa, etcétera. Todo andaría bien si es que el propósito final hubiese sido correcto. Si hubiesen buscado la gloria de Dios, si hubiesen buscado glorificar a Dios y honrar a Dios. Pero su rebelión era, no vaya a ser que nos esparzan. O sea, Dios dice y ellos dicen, no, así no debe ser. No queremos reproducir. No queremos. Tienen que esparcirse, tienen que crecer. La natalidad el día de hoy es un problema para muchos países europeos que debieran estar por encima de 2 puntos y están en el 1.6. Perú en 1.9. No sé por qué razón esta nación ha bajado su tasa de natalidad, Claro. ¿no? Y eso se están buscando que controlar, el control que hay alrededor del mundo por este miedo a la población o al crecimiento de la población. Pero si vemos las tasas de natalidad, vamos a tener un problema allá en Europa, y ya lo tenemos el día de hoy, y también tal vez en Latinoamérica con esto que ahora se está diciendo, leyes del aborto, como dije hace un momento, leyes de la unión civil, De ¿no?, construcción de la masculinidad. de construcción de la masculinidad, el feminismo que va por otro lado, que en un momento conversaremos cuál es la parte, obviamente, nada positiva de ello. Siempre estamos a favor de las mejoras para todos, inclusive para las mujeres que necesitan también tener las leyes que les sustentan, las leyes que, porque delante de Dios, dijimos en uno de los primeros programas, delante de Dios somos iguales. Claro. Delante de Dios somos iguales. Si no, yo pediría mi bono de soltero también, Ajá, ¿no? sí. Un privilegio. Bueno, ves, y no, los solteros tienen también su momento importante, ¿no? Pero es que es el plan de Dios, la familia. La familia es el plan de Dios. Pero las leyes que hay a nivel del mundo están buscando más bien socavar la familia. Y es ahí entonces donde estamos como cristianos,
como aquellos que creemos en la Escritura, la palabra del Señor, estamos en contra de ella. Ahora, finalmente en esta parte quiero decir que es Dios quien desciende, es Dios quien desciende, es Dios quien ve, es Dios quien está absolutamente en control de todo. ¿Por qué no interviene? Nos dio libertad. ¿Por qué no interviene? Nos dio responsabilidad. Así que Dios ya nos entregó libertad, responsabilidad y tenemos que responder a ello. Pero Dios tiene que intervenir en esas situaciones donde toda la humanidad se pone en juego, que va en contra de sus planes, de sus principios. Y Dios tiene que seguir adelante con su plan. Así que Babel, que significa confusión, estas confusiones que hay, el nivel del mundo, tanta confusión en el mundo el día de hoy. Ujú. Confusión como lo que acabo de decir, ideologías, con leyes que quieren desconocer la formación de la vida en el vientre de una dama, la mujer que dice puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo y eso es otra de las cosas que vamos a compartir aquí en algún momento. Los hombres también que Y se los fueron. hombres que no asumen su responsabilidad, ¿por qué hay tantos hogares abandonados? ¿Por qué hay tantos niños que no tienen una figura paternal y se dan obviamente hacia vicios, se van hacia otras cosas y se dejan influenciar obviamente por otros elementos, porque no hay una figura paternal en casa? Porque ha hecho el hombre, ha abandonado también su responsabilidad de ser aquel que asuma Ay, lo que Dios le otorgó, la responsabilidad de su hogar y su familia. Y hay muchos hombres irresponsables el día de hoy. Y en eso obviamente tenemos que ser enfáticos. Pero Dios ha venido en la figura de Jesús a darnos un nuevo perfil para el hombre. Y ese nuevo perfil en él, entonces el hombre es rescatado y sí podemos entonces vivir con una dimensión distinta en la dimensión que Dios nos ha dado. Y Diego, para ir tal vez ya un poco ah, enmarcando este criterio de cómo es que confunde las confusiones que hay en el mundo. Mire, estas confusiones tienen que venir ahora a ser intervenidas para que no ande más confundido el ser humano con su arrogancia, ¿no? Tiene que Dios intervenir, pero también nos dice aquí el texto que les llama a esparcirse. Y esa manera de tomar en cuenta tal vez el que hay diferentes idiomas, diferentes lenguas, etcétera, se esparcen. Luego llegamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y encontramos todo lo contrario. Lenguas, pueblos, y todos entendiendo lo que unos apóstoles estaban diciendo y hablando acerca de la fe y acerca de aquel Cristo que había resucitado. ¿Qué te hace pensar ese contraste entre Génesis 11 y Hechos 2, el Pentecostés? me parece que Pentecostés, no, y no solamente me parece, es así, porque la estructura narrativa muestra que Pentecostés es la respuesta a Babel, es como un antibabel. Ujú, Es como que Dios une pueblos distintos, gente de todo ujú, trasfondo, ¿no? De todo pueblo, nación y lengua, ¿no? ujú, Y cumple esa promesa que había hecho, ¿no? De poder ujú, reconciliar a las naciones con Él a través de su ujú, Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces se ujú, puede ver cómo también se muestra que no solamente, o sea, el problema no era tanto la cuestión de tener distintos idiomas, sino el problema era tener un pensamiento que busca la idiosincrasia, como que busca yo quiero hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, no me interesa lo que Dios quiera de mi vida, así no es. me interesan los demás, Ujú, yo vivo mi vida como yo quiera y ujú, yo pienso como que así como lo que vimos, ¿no? De New Age, no sé, así es. ¿no? Yo dirijo los propios elementos de mi religión. Y algo que a mí me llama la atención es que en Primera de Corintios, Ujú, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:10, dice, ujú, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, ujú. sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Oh, entonces aquí se presenta el problema que no era necesariamente no es realmente el lenguaje en sí mismo. No está el problema ahí. El problema no está ahí, el problema está en que las personas se dividen porque están desconectadas de Dios. Las Ujú, personas no quieren tener una relación en la ujú, cual Jesús sea Señor, porque si ujú, Jesús es Señor de nuestras vidas, nosotros vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos en nuestra vida para nuestro bien y vamos a estar unidos con ujú, todos los que también reconocen su señorío.
Entonces el problema es que el ser humano quería ser señor de su propia vida. Y en la iglesia también, acá lo que Pablo está hablando en 1 Corintios, había también este problema. Entonces, no solamente es un problema que se puede ver en el mundo, digamos, no cristiano, sino también dentro de la iglesia puede haber estos problemas en los cuales cada persona quiere hacer lo que bien le parece, quiere pensar de Dios lo que bien le parece y no lo que dice la Escritura. Entonces, creo que también es un llamado esta historia de la Torre de Babel a que nosotros busquemos siempre la unidad, no por objetivos externos, o sea, no tanto porque vamos a unirnos a la justicia, que no sé, no, ¿no? nada de eso. Es una unidad en Cristo, una unidad que solamente se basa en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Evangelio. Porque mucha gente piensa que el término unidad ya de por sí es bueno, pero hay unidad en los Por mafiosos. ejemplo. Hay unidad en los delincuentes que Mm, quieren asaltar un banco, tienen que estar pensando la misma cosa para asaltar un banco, tiene que haber gente que esté unida incluso en un vicio, ¿no? Hay gente que se reúne, sea a drogarse, están unidos en el vicio. Entonces, la unión en sí no conoce de bien o mal. Uno cómo lo usa, es cómo se determina si la unidad está bien, ¿no? ujú. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que estar unidos. Jesús dice, ¿no? Los que están en mi palabra, esos son verdaderamente mis discípulos, ¿no? Los que oyen mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Entonces, la unidad, la ortodoxia que debe haber en el cristianismo es una unidad fundamentada en la identidad de Cristo, en quién es Jesús, qué vino a hacer, qué hizo por mí, qué hizo por usted, qué hizo por cada persona que está observando. Así es. Eso es la identidad de Dios, es donde nosotros partimos todo lo demás que va a beneficiar al mundo, todo lo demás parte de saber, conocer y actuar en consecuencia de quién es Dios, Ah, cómo Dios se ha revelado en Jesucristo. así es. Fantástico entonces la reflexión que haces, Diego, porque ahora si vamos entrelazando un poco la historia, Babel, confusión, y si separamos la palabra Babel, él en el hebreo es Dios. Pero también entonces hablábamos de que buscaban su propia religión, dejando de lado a Dios. Entonces en el idioma Ugarítico, ugarítico y el otro es acaítico, acadio. acadio, perdón, ¿no? Gracias por la corrección. El idioma acadio, esa palabra también significa puerta del cielo. Eso quiere decir que la torre que estaban construyendo estaba también con una influencia espiritual. No querían la influencia espiritual de Dios, querían otras influencias espirituales. Mm, Podemos deducir de la palabra tal vez. Y luego llegamos a Babilonia, de Babel a Babilonia. Y Babilonia, ¿qué es lo que hace? Se lleva al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿no? Lo lleva a Babilonia. ¿Y qué hace? ¿Qué buscan? Buscan quitarle, ejemplo, Daniel y sus amigos. ¿Qué busca Babilonia? Quitarle a los judíos, ¿qué cosa? Su adoración a su Dios. Le destruye su templo. Le destruye su adoración a Dios, pensando que con eso destruiría su fe. ¿Qué hace el mundo actual? Buscan que quitarnos esa fe a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Le buscaron cambiar el nombre a Daniel, le pusieron otro nombre, ya no era Daniel, era Belsasar, ¿no? Y a sus amigos también, bien, a cada Abednego y etcétera, ¿no? Sus otros tres amigos, le cambiaron el nombre. Y el nombre identifica no solamente a la persona en sí, sino también las características de la persona, llamado también. las cualidades de la persona. En el Antiguo Testamento el nombre identificaba el carácter de la persona. Si le ponían un nombre, identificaba el carácter de la persona. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿y en el nombre de quién voy a ir? No me van a escuchar. Ujú. Y entonces Dios se da a conocer por su nombre, el yo soy. Ejie, Asher, Ejie, en hebreo, Eso, ¿no? muy bien. Entonces, el yo soy te envía, el que es, el que fue y el que siempre será, el que existe por la eternidad. Entonces, el nombre identifica cualidades, características. Y se los quisieron borrar los babilonios, los caldeos, quisieron borrar, Nabucodonosor quiso borrar el nombre de estos jóvenes que eran judíos, pero no pudieron borrar tampoco aún, aunque le cambiaron el nombre, no pudieron borrar la calidad de personas que ellos eran. Daniel se mantuvo íntegro y sus amigos también, a pesar de que vivieron situaciones tan duras y difíciles, porque hasta el horno de fuego los iban a colocar a sus amigos, pero ellos estuvieron dispuestos a mantener su fe y su confianza en aquel que les había prometido la vida y la vida eterna, ¿no? En el sentido obviamente de la esperanza para ellos. Y se mantuvieron allí.
Quisieron borrarle absolutamente todo, pero no pudieron. Su vida espiritual, su vida, su identidad de judío, no quisieron borrarle prácticamente todo lo que significaba su vida. Y el mundo el día de hoy está tratando de hacer eso con las personas y con nuestros hijos, con los niños. Borrarle esa identidad que debieran tener. Pero aquí está la responsabilidad de nosotros los adultos, de mantener esta identidad en aquel que nos los ha dado. Llegamos al Nuevo Testamento y en Hechos de los Apóstoles se ve la unidad, pero basado en el Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que mantiene la unidad en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo de Dios. No puede haber unidad si el Espíritu Santo de Dios no está en cada persona. No puede haber unidad si no es el Espíritu Santo guiando a las personas a vivir esa unidad. Porque como ya lo dijo Diego, la unidad que hay entre las personas por algún tipo de características propias pueden llevarles a situaciones nefastas. Por ejemplo, los movimientos que hay el día de hoy de las ideologías están juntando a las personas, pero yendo en contra de lo creado por Dios, lo creado en el sentido de el sexo que Dios ha dado a las personas, ¿no? Matrimonio también. Y en contra de la familia establecida por Dios, varón y mujer, dice. Y entonces las ideologías del día de hoy van o están tratando de romper absolutamente todo. Y lo han logrado en algunos países donde ya las leyes han sido dictadas. Pero esperamos que en este país mantengamos siempre nuestra firmeza en cuanto a lo que Dios y por supuesto toda la cultura que tenemos aquí, en lo que hemos aprendido a vivir, nos mantengamos en ello. Ahora, finalmente, decirles a cada uno de ustedes que así como Babel nos introduce a esa confusión, así como Babel indica la dispersión, Diego, Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos dice que los apóstoles hablaron y cuando ellos hablaron, dice el texto, lo leo literalmente, y dice acá que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Escuche bien, a hablar en otras lenguas. No es que todos tuvieron una sola lengua, hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, ¿no? Y de otras naciones, y dice que estaban ahí atónitos. Estaban ahora confundidos, pero una confusión diferente, porque lo escuchaban en su propio idioma. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Decían ellos. Pardos, medas, elamitas y los que habían venido de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, todos escuchaban hablar a los apóstoles un mensaje, el mensaje más extraordinario que le da a cada ser humano la identidad y la relación con Dios, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y déjeme decirle que en Apocalipsis también tenemos la misma referencia. Y en Apocalipsis dice en el capítulo 7, en verso 10, cuando se unen los verso 9 y verso 10, dice Juan escribiendo en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, escuche bien, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De todas las lenguas, de todas las naciones, hablando, adorando, cantando al gran Salvador y Dios nuestro Jesucristo. Ese es el fin, tal vez, de lo que significará vivir en esta tierra, pero aún un fin mayor. ¿Qué te parece esta referencia, Diego, para ir ya Me finalizando? parece glorioso Sí. cómo la propia naturaleza divina, la Trinidad, que es triunidad, ¿no? Mm. La unidad que hay en Dios, las tres personas de la Trinidad, son como también un modelo para que nosotros como iglesia podamos vivir unidos
a Dios, ¿no? Mm. Vamos unidos en una relación armoniosa con Dios y también con nuestros hermanos y también con nuestro prójimo, ¿no? Ujú. Actualmente, para dar testimonio de lo que es el amor a Dios, porque Jesús dijo, ¿no? En esto conocerán, ¿no? Que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. Y también cuando ora Jesús en Juan 17, él dice, ¿no? Para que sean uno, ¿No? así como tú y yo somos uno. Entonces Jesús eso busca. Busca esa unidad basada en su amor, en el amor que Él ha revelado, ¿no? No un amor, una imitación de amor que mucha gente propone, ¿no? Condicionada inclusive. Condicionada, ¿no? O Mm. que se guía pues, simplemente por emociones cambiantes. Emocionales. No, el amor firme, inquebrantable del Dios Trino. Ujú. Y eso es lo que Jesús viene a enseñarnos. Y de verdad que Bueno, Diego, está siendo este genial. programa, bueno, nos ha llevado a seguir hablando de muchas cosas importantes alrededor de lo que el mundo sucede y también lo que la Biblia dice y de lo que es pues nuestras posturas también como hijos de Dios, como cristianos. Pero ya tenemos que terminar. Sí, ya tenemos Bueno, que terminar. les anunciamos a nuestros amigos dónde nos puede encontrar. Claro que sí. En Mm, YouTube es mm, Televida PL mm. y en redes sociales televida.pl. No os olvidéis, por favor. Don't forget this, please. Hablo también en Está inglés. hablando en lenguas Of usted, ¿no? course. No. Bueno, que Dios le bendiga mucho y en esta sola lengua que el Señor nos ha dado, le decimos hasta luego y que Dios le See bendiga. you later. God Un bless. abrazo a cada uno de ustedes.